Muy bien, estamos con Héctor Morcillo, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. ¿Cómo andamos, Héctor? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto nuevamente estar con ustedes. Gracias. Toda la industria complicada. A mí lo que me llama la atención es la industria de la alimentación, que se supone que la gente, si hay algo que no deja de hacer, es comer. Respirar y comer, digamos, son dos cosas que tenemos que Exacto, hacer. sí, sí, sí. Ahora, la Ujú. gente está dejando de comprar alimentos, evidentemente, o se está endeudando para comprar alimentos. Contame un poco esa situación. Después vamos un poco Sí, más a lo puntual. bien, perfecto. Nosotros en general somos un sector que cuando hay crisis, y esto un poco a lo largo de la historia de nuestro gremio, somos los últimos en llegar a la crisis y los primeros en salir, precisamente porque lo que producimos es un elemento muy sensible al consumo y por eso lo último que deja la gente puede prescindir de un zapato o una campera o un pullover, pero comer tiene que seguir comiendo. Ahora, está claro que se está vendiendo menos, los volúmenes están cayendo en los distintos establecimientos y recordemos también que nuestro sector es por excelencia el sector que produce golosinas, chocolates, panificación industrializada en el sector de los alimentos y es lo que la gente también primero prescinde, ¿no? Ujú, Es ujú. decir, comprar un chocolate, un chicle o un alfajor, en algunos casos termina siendo hoy un lujo, ¿no? Por los Claro, precios que están. Entonces, esto se nota claramente que ha caído la demanda, no a los niveles que ha caído en otros sectores seguro. industriales, como por ejemplo el textil, el calzado o el automotriz, ¿no? Claro. Pero sin duda ya se están sintiendo los efectos de la poca capacidad de demanda por Ujú. los bajos ingresos en el conjunto de la población y por otro lado la apertura de importaciones, ¿no? Claro. Héctor, a ver, en la producción, porque, el análisis está, digamos, correcto. Además, era un proceso recesivo, porque esto también hay que Es plantearlo. correcto, La sí, economía sí, entró en sí. un proceso Mm. recesivo. Pero digo, más allá de esto, las empresas están produciendo, o ustedes Están han tenido produciendo, caída de producción. se está produciendo, hubo una caída muy importante en el año 24, el año Sí, 24 fue una más importante. Cuando uno lo mide estacionalmente, quizás los primeros meses de este año se alcanzó los niveles del año 23 en algunos casos, mm, pero seguimos con una caída casi sostenida de la demanda. Entonces, esto hace que los volúmenes disminuyan. Para dar un ejemplo, en varios establecimientos ya comienza la temporada de Pascua, particularmente en el sector chocolate. Bueno, en esa temporada en algunos establecimientos grandes se toman eventuales, trabajadores claro. contratados, etcétera. Bueno, si antes se tomaban 140 eventuales, hoy se están tomando 30. Claro. Entonces, la previsión del volumen cada vez menos. Y además el otro fenómeno no fenómeno, es lo que está pasando sostenidamente. Cada vez que hay una fluctuación en el tipo de cambio o una devaluación, como ha habido recientemente, Sí. más allá que se diga que está entre las bandas, pero ha habido una devaluación de casi el 22% o el 17%, depende cómo se lo tome, esto se traslada a precios. Claro. Y está claro que a pesar de la caída de la demanda, sin duda el sector empresario ha preferido apostar a precio y no a volumen. Ujú. Es decir, si ante un mercado que está con recesión, con poca demanda, aumento los precios, quiere decir Claro. que estoy apostando a recuperar la rentabilidad o el Ujú. nivel de facturación no por volumen, sino por precio. Por sobre. Y esto, sin duda, nosotros lo seguimos con mucha preocupación porque tarde o temprano las consecuencias de eso lo viven las Claro. trabajadoras y los trabajadores, con menos horas de trabajo, menos contrato. Este, todavía no tenemos en el sector, afortunadamente, despidos, si bien se están produciendo puntualmente en algunas empresas, desvinculaciones con retiros voluntarios, pero todavía no tenemos una situación como está Ujú. habiendo en otros sectores. Ujú. Pero
por ejemplo, nuestro sector abastece particularmente los kioscos. Claro, Eh, y bueno, ha habido el reciente informe que se sí, cerraron más de 100.000 kioscos en el claro, país. Entonces, está claro que eso repercute también. Es decir, golosinas es lo que más cayó. Harinas, el rubro de harinas, lo que es panificación, galletitas o alfajores, se mantuvo y ahora está cayendo un poco porque termina siendo lo más barato. En claro, lugar de un chocolate, un paquetito de galletitas llena más al niño en el claro, colegio y claro. eso, pero eso se está cayendo. Es decir, hoy hay menos horas de trabajo, hay menos turnos de trabajo y Claro. sin duda lo seguimos con mucha atención porque estamos preocupados de que esto tarde o temprano derive en Sí. consecuencias más negativas, ¿no? Yo tengo miedo de aburrir a los que nos Ujú. miran, porque les Sí, hago más o menos la misma pregunta, porque todo apunta a los dirigentes, les hago la misma. Ustedes que hablan con los empresarios, sí. ¿qué es la postura, digamos? Porque en el sector de la alimentación, a ver, en todo lo vimos, pero es una figurita repetida. Yo recuerdo que uno de los actores más importantes, que es el dueño de Arcor, Ujú. en los balances, creo que por primera vez la pérdida o la caída, un balance negativo se le dio en la gestión de Macri. Casi el mismo modelo se replica ahora, no sé cómo estarán esos balances. Digo, qué raro que ese empresariado apueste generalmente a estos modelos, ¿no? Sí, nosotros lo hemos hablado, en general hablamos con las gerencias, ¿no? Sí, obvio. Y cuando tenemos alguna oportunidad de cruzarnos con algún empresario, cruzarnos en términos de espacio físico, ¿no? Este, hemos hablado y no entendemos todavía este apoyo irrestricto que hay al gobierno en Claro. cuanto a lo que se llama la macroeconomía, pero la macroeconomía lo termina perjudicando. No sé si es un posicionamiento político para no salir del esquema macroeconómico, pero están muy conformes con la gestión del déficit fiscal y todo lo demás. Ahora, cuando uno lo ve en términos de resultados, sin duda los Claro. balances más negativos se le dio con los procesos neoliberales de Ujú. altísima concentración. Está bien que también en esos esquemas a las empresas multinacionales o grandes los ha beneficiado la altísima concentración, ¿no? Porque tienen Claro. mejor espalda para afrontar la crisis, van tomando productos o mercados que dejan otras empresas, pero sin duda cuando uno lo ve en términos de facturación es menor. A lo mejor en ganancias, como están recuperando un poquito en el Claro. primer trimestre de este año, le fue mejor que en el 24, lo consideran mejor, pero en términos Ujú. de volumen, la caída es fenomenal. Claro. Creo que para adentro, y lo deben ver claramente, no deben estar muy conformes con este modelo en términos de Ujú. rentabilidad, ¿no? Claro. Aunque siguen ganando todavía, Seguro, siguen ganando, seguro. ¿no? Y Sí, sí, Héctor, sí. ¿hay un componente ahí también de avanzar sobre los derechos laborales? Sí, sí, lo que nosotros estamos viendo, primero que hay de parte del sector empresario, hay una complicidad con los proyectos del gobierno nacional. Si bien ellos rescatan la negociación como colectiva, como un elemento de diálogo social y donde dirimimos las cuestiones que hacen a las condiciones laborales y a las salariales, está claro que también para ellos sería mucho más cómodo otro esquema de negociación, ¿no? Claro. Entonces, lo que vemos es que eh, en general, algunos voceros de los sectores industriales o abogados laboralistas del sector industrial siguen insistiendo que hace falta una reforma laboral para que la industria sea más competitiva. Claro. Bueno, esto ha quedado demostrado a lo largo de la historia que no tiene nada que ver. Una Claro. empresa es más competitiva si hay mercado que consume, si hay inversión, si hay producción. Y además, en general, las empresas son muy renuentes a discutir la participación en las ganancias de los Claro. trabajadores. Y se quiere mejorar la competitividad sobre fundamentalmente abaratar el costo laboral y tener mayores niveles de
exigencia para una mayor producción a un bajo precio. Bueno, esto sin duda, creo que ellos están buscando la reforma laboral, y lo primero que plantean las empresas cuando ahora dicen, bueno, la inflación ha bajado, tenemos que ser más competitivos, tenemos que ver los costos, cuando uno dice, bueno, veamos cuál es el costo Claro, laboral sobre el precio final del producto, sobre la rentabilidad de la empresa, no nos quieren claro, mostrar esos números, claro, pero nos dicen, bueno, pero vamos a ser más competitivos eliminando las horas de permiso gremiales para los delegados, eliminando las horas ociosas, persiguiendo a los trabajadores y las trabajadoras por las carpetas médicas. Es decir, todo apunta a un mayor nivel de exigencia, claro. de precarización y de explotación laboral, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves hoy al movimiento obrero, concretamente CGT, después de casi, no sé, 2 años de gobierno de Milei, donde es cierto, la CGT arrancó con medidas de fuerza y después ha hecho varias presentaciones judiciales, pero no sé, en el caso tuyo lo planteo por la última movilización de San Cayetano, que los que estamos de este lado esperábamos que sea un poquito más fuerte, con más respaldo de CGT. Ujú. Yo particularmente lo vi un poquito más escaso. Pero quiero saber cómo ves posicionado Bien. hoy al movimiento obrero, Sí, y después te hago otra pregunta sobre sí, esto. nosotros en general hemos participado en todas las marchas que ha organizado CGT, nuestra Mm, organización estuvo en la marcha de San Cayetano. Eh, Creo que hay todo un proceso donde la CGT ha mostrado un camino de resistencia a las políticas y diferenciación de las políticas del gobierno nacional. Los tres paros nacionales, las movilizaciones, las acciones con la justicia, que se logró parar la reforma laboral del decreto 7023. Creo que esos han sido pasos muy importantes. Obviamente también hay una situación concreta que yo creo que también hay que ponerla en la balanza en estos momentos, que es que hay un gran sector de la sociedad todavía que le sigue dando alguna esperanza a este gobierno, ¿no? Y eso puede estar en términos de la mayor o menor capacidad de ujú, movilización. Pero creo que la actitud de la CGT como de las organizaciones sindicales ha sido de una clara voluntad de enfrentar este modelo, con ujú, acciones concretas y con las acciones administrativas y judiciales ujú, que tiene que haber. Y en ese sentido me parece que es un camino que se va construyendo de a poco. Recordemos, son 2 años. A los pocos meses de asumir ya hubo un paro nacional, ujú. después hubo dos Sí, más, sí. movilizaciones a la justicia para frenar la reforma laboral. Ha Ujú. habido una acción permanente para frenarla, que no es solamente la CGT, hablo del conjunto del Sí, movimiento sí, las dos obrero, junto a la CTA, sí. CTA, todo. Eh, Ahora, creo que dentro de lo posible se ha hecho todo lo posible. Ujú. Se puede, a ver, siempre Sí, queda la duda si se puede sí, se hacer más o puede, no, pero claro. bueno, también convengamos que hay un sector de la sociedad que sigue Sí. sosteniendo a este gobierno. Y ¿Y bueno, cómo ves? Porque la CGT va a entrar en un proceso de renovación. Hay varios sí. dirigentes, inclusive del sector de ustedes, que ya se están corriendo un poco del centro de la escena. Eh, yo imagino algo, pero ¿cómo lo ves vos? Si esto es una renovación, cambio de clima, a esperar el resultado. Aclarémosle a la gente, la renovación de CGT se va a dar casi a fin de año, Sí, sí, con sí. las elecciones ya, con el número, con lo que tenemos como las elecciones generales ya con el número ya puesto. ¿Ves que dependerá mucho de lo que pase en las elecciones para la renovación de la CGT? No, no, creo que evidentemente va a ser un elemento importante a la hora de Mm, los análisis, las distintas alternativas que puede tener la CGT. Creo que hay un proceso donde algunos dirigentes han decidido dar un paso, no al costado, sino de plantear la renovación y la claro. necesidad de que la CGT tome nuevos aires de participación. En general me parece que eso debe ser saludado, este, con, y seguido con una actitud de decir, apostar a un proceso de renovación, como lo está pidiendo la sociedad en general, en la Seguro. política, en todos los Sí, sí, sectores, ¿no? claro.
Bueno, creo que que se hayan dado pasos, como el caso de Héctor Daer o el caso del mismo Rodolfo Dar, que no hablo de la CGT, sino en su gremio, Sí, sí. de dejar la Secretaría General y que vaya otro compañero de su equipo como secretario general, me parece que son actitudes, son importantes y que hay que reconocerlas. Creo que la sociedad está pidiendo en general la necesidad de recambio y de mostrar Mm. nuevas figuras y políticas. Y bueno, para esto, para que se den esos procesos, a veces hay que tomar decisiones concretas, y Claro, en este caso las ha habido. Me parece que se tiene que discutir bastante esto. Me parece también es fundamental que hay que discutir cuál es el objetivo de la próxima claro, conducción de la claro, CGT, más claro. que juntar y decir cómo nos repartimos los cargos en CGT. Lo digo esto con mucho respeto, ¿no? Seguro, sí, Porque sí, son sí. procesos naturales. Y en ese sentido que me da la impresión de que va a haber un proceso Ujú. de discutir Sí. fundamentalmente cuál es el objetivo de los próximos 4 años, con el resultado electoral ya, con el diario del lunes Ya visto, fue. pero ¿Crees que hay que volver a un secretario general o la figura del triunvirato? creo que hay que volver al sistema que nos dé la garantía de una CGT unida, una Bien. CGT activa, con presencia, con políticas, con definiciones claras de qué proyecto queremos. Ujú. Me parece si eso se da a través de un triunvirato bien y si no a través de un secretario general también. Bien, bien. Y creo también que en eso también hay que discutir profundamente, por eso me parece central discutir el para qué antes que definir el cómo, Ujú. ¿no? Es decir, ¿para qué queremos esta CGT? Y la CGT a lo largo de la historia ha dado muestras claras, ¿no? Los 26 puntos, los programas de Huerta Grande y La Falda, creo que en todo esto ha habido eh, definiciones y posiciones políticas muy claras del movimiento obrero. Bueno, Ujú. creo que es momento también de tomar esas definiciones en la actual coyuntura. Bien. Paritaria sé que han arreglado, por ahora tranquilidad a la espera de Sí, la... sí, ¿No? tranquilidad por pocos días porque cerramos mayo, junio y julio, Mm. eh, eh, un periodo de 3 meses. Ahora en agosto tenemos que volver a discutir paritaria. En estos 3 meses terminamos un poco arriba de la inflación, recuperando parte de lo que se había perdido en el mes de abril. Así que, bueno, ya estamos empezando a hablar a las cámaras empresarias para sentarnos a discutir. Son 8 convenios a nivel nacional y bueno, creo que va a ser dura esta discusión Claro. porque el gobierno sigue insistiendo en esta inflación del 1%, imponiendo pautas salariales y con la amenaza de la no homologación de los acuerdos. Nosotros todavía no tenemos homologados acuerdos del año Seguro. pasado. Claro. Y esto trae problemas, Seguro. trae problemas. En general las empresas lo pagan, pero también tenemos empresas que no lo quieren pagar si no está homologado, muy pocas, la verdad que son las excepciones, pero también tenemos un problema que son los montos indemnizatorios, el tope Claro. indemnizatorio que lo define el Ministerio de Trabajo, sin la homologación, esto no se está haciendo. Bueno, hay que hacer cálculo y sobre eso, en algunos casos, esto termina en una demanda judicial, tanto que dicen los empresarios y el gobierno que uno de los problemas son las demandas judiciales, bueno, son ellos mismos los que generan estas demandas. Claro. Bueno, estamos en ese proceso precisamente, nos vamos a juntar en los próximos días y me parece que va a ser dura porque en un momento donde las empresas están anunciando bajar los costos, achicar lo más posible los gastos y planteando de que no hay volumen y de que no hay producción, no hay venta, sacarles un peso a los empresarios va a ser Se durísimo, complica. va a Héctor, te ser agradecemos complicado. muchísimo la charla, No, con el gracias a ustedes, movilizador. muy Te amable, mandamos un abrazo gracias. Hasta enorme. luego, Abrazo gracias, grande. abrazo.